Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti, dice el Señor, fijaré mis ojos. Amén. Vamos a orar por la palabra. Cierre sus ojitos, pídele al Señor: Señor, habla mi corazón. Padre celestial, oh Dios, entrego, Señor, esta palabra a tu Santo Espíritu, para que Él sea, Señor, tocando cada corazón, Dios mío. Ha sido tu voluntad, Señor, que en este día, en esta mañana, Señor, ya comenzando esta tarde, estemos todos reunidos ante ti, porque tú eres el que nos ha convocado, Señor. Así como iglesia, así como la familia de nuestros hermanos, Cristian y Elizabeth, Señor, que tú has tocado el corazón de ellos para presentar a Santino y has atraído, Señor, a toda esta familia para escuchar también, Señor, oh Dios, de tu palabra. Señor, bendice mi vida, que tu Santo Espíritu, Señor, sea glorificando tu nombre, trayendo sanidad, liberación, luz, Señor, paz a todo corazón, y tú, Señor, nos llenes de ti, Señor, en esta hora, por el poder que tiene tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, creyendo. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Vamos a hablar del reino de Dios. Mateo 13, del 45 al 46. La parábola de la perla de gran valor. Mateo 13, del 45 al 46. ¿Cómo estamos? ¿Estamos contentos? Amén. Siéntase en casa. A veces uno llega aquí preocupado, los que vienen de visita o los de locales acá, nosotros por la visita que siéntase libre, siéntase paz, siéntase en confianza. Amén, iglesia. Bendito sea Dios. Dice así, Mateo 13, 45 al 46. Jesús enseñando acerca del reino de Dios. Dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En el capítulo 13 de Mateo se conoce como el capítulo de las parábolas. Después de pronunciar una serie de parábolas acerca de agricultura, Jesús, hablando de la naturaleza a la multitud que lo seguía, Jesús, al entrar en la ciudad, pasa de utilizar un lenguaje del campo a un lenguaje de la ciudad. Utiliza la figura de los banqueros y de los mercaderes de piedras preciosas para enseñar verdades espirituales acerca del reino de Dios. Por eso Jesús habla del trigo, habla de la vid, pero ahora toma otra visión que habla de las perlas, algo de dinero, algo que es valioso, ¿ya? A los mercaderes, ¿ya? Y a los banqueros de la época, y dice que es como el reino de Dios es semejante a un mercader, ¿ya? Un hombre de dinero que busca buenas perlas, pero encuentra una especial, una más grande de lo normal, y dice que para poder adquirirla, él vende todo lo que tiene por esa perla. Amén. Y usted se dirá, ¿qué tiene que ver esto con el reino de Dios? Se pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Yo tampoco sé así. Las perlas, ¿cómo se forman las perlas? Las perlas se forman dentro de las barbas de algunos moluscos y están entre las joyas más preciosas que existen. Y su valor aumenta en relación a su tamaño. Entre más grande la perla, más valor tiene. Ya. ¿Por qué Jesús habla de esta forma? ¿Qué quiere decir el Señor con que aquel mercader que busca perlas, busca las cosas valiosas? Es una verdad espiritual. Él habla de aquellas personas, de todos nosotros que buscamos algo, quizá un propósito en nuestra vida, quizá una paz en nuestra vida, quizá algo especial que nos llene el corazón. Amén. Ha pasado por esas instancias de su vida en las cuales usted busca algo que le llene el corazón y usted encuentra un buen trabajo, quizás gana mucho dinero, quizás se compra un buen auto, pero ese vacío aún está. Y es porque ese vacío y esa instancia, el propósito, Dios lo ha dado.
No te lo da el dinero, no te lo da el trabajo, no te lo da lo material, sino Dios. Y el reino de Dios dice que es semejante a esa perla preciosa, esa perla que es incomparable, que hay que un poco más y vender todo lo que se tiene para poder adquirirla. ¿Qué quiere decir? Que el reino de Dios debe tener mayor importancia que todo lo que nosotros tengamos. Amén. Y nos cuesta entender eso, nos cuesta entender que las cosas de Dios, las cosas que no se ven, son más importantes que tu familia, que tu trabajo, que toda posición. Pero como pastor, muy simple, a través de la palabra del Señor nos damos cuenta que las cosas del cielo, las cosas que Dios nos tiene y nos tiene preparados, tienen mucho valor porque las cosas que ahora tenemos son pasajeras. Todo lo que usted tiene es pasajero. Mas Dios te brinda lo eterno. Muchas veces nosotros dejamos de lado las cosas eternas por seguir las cosas temporales. Y Dios dice, haced tesoros en el cielo, más que tesoros en la tierra. Porque las cosas que tú haces para el reino de Dios son cosas que van a perdurar. Tu bondad, tu amor, tus oraciones, tu adoración son cosas que nada ni nadie le va a restar valor. ¿Acaso usted ya se siente joven como hace 20 o 10 años atrás? Se siente, pero su cuerpo no lo sabe. Se siente el dolor, se sienten los dolores. Eso sentimos. Todo se va desgastando. Todo. Dice la palabra del Señor que nuestro cuerpo exterior se va desgastando, pero el cuerpo interior, lo que Dios ha puesto, que es eterno, va creciendo. Amén. Y un día vamos a despojarnos de este cuerpo y vamos a tomar el cuerpo celestial, sin enfermedad, sin conflicto, sin peleas, sin nada de este mundo, sino en plena paz y plenitud del gozo de estar con Dios por los siglos de los siglos. ¿Y cuántos dicen amén a eso? Eso es maravilloso, ¿eh? Job, versión TLA, Job 28, del 12 en adelante, un hombre sufrido de la Biblia, dice, ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde puede encontrarse? Hablando de la sabiduría, la verdadera sabiduría. ¿Dónde está? ¿Dónde puede encontrarse? Dice Job. El 13 dice, nadie aprecia el valor porque no pertenece la sabiduría a este mundo. Estamos hablando de la sabiduría de Dios. Nadie aprecia su valor. ¿Por qué? Porque es un poco de lo que conversábamos. De que nuestra visión, nuestra mente siempre está en las cosas terrenales. Pero llega un instante en cuando vemos y tocamos fondo en que decimos que todo lo terrenal para nosotros nos llena ese vacío, comenzamos a buscar algo y comenzamos a buscar a Dios. Amén. Porque la sabiduría de Dios no pertenece a este mundo. Tampoco se encuentra esta sabiduría en la profundidad del mar. Su precio no puede pagarse con todo el oro del mundo, ni con plata, ni piedras preciosas, ni el oro, ni el cristal, ni las joyas más caras se le pueden comparar. Mucho menos el coral, el jaspe y el topacio. La sabiduría vale más que las joyas. Ni todo el oro del mundo puede pagar su precio. Vuelvo pues a preguntar, dice Job, ¿dónde está la sabiduría? Este es un discurso de Job que afirma que solamente la verdadera sabiduría trae consigo bienestar. Esta sabiduría viene de Dios. Amén. Y es el único que puede resolver los enigmas de la vida. Es el único que te puede dar respuesta. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué tú vives? Porque Dios nos enseña que cada persona, que cada ser humano fue creado por Él. Y como creador ha puesto en ti un propósito. Amén.
Ninguno está aquí al azar, ni por casualidad. Dios te creó con un propósito y Dios te ama y tiene un propósito y usted tiene que buscar a Dios y su propósito. Amén. Así que ore con fe y pídele a Dios, Señor, guíame a ese propósito. Gloria a Dios. La solución para el ser humano es hallar la paz por medio de la sumisión, de la obediencia a la autoridad divina. Job dice que él sí comprende los caminos de Dios y su sabiduría. Job logró entender a través de su sufrimiento, a través de su prueba, comprender los caminos de Dios. Aún Salomón dice, el hombre más sabio, un rey, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es el respeto, obediencia, adoración, son la base para adquirir conocimiento verdadero, que nos permitirá vivir íntegramente en un mundo donde reina el caos. Y esto va para todos. Además esto, también podemos decir que la sabiduría es considerar a Dios en cada área de nuestra vida. Amén. Con gratitud, búsqueda, entrega, amor y servicio a quien ha creado todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, y quien envió a su Hijo Jesucristo para que conozcamos el inmenso amor de que tiene a la humanidad y que supera todo entendimiento. Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 2, versión NTV, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, 1 y 2, versión NTV. Son dos versículos, voy a leer uno y luego ustedes el 2. Amén. Dice el apóstol Juan: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no le conoce a Él. Pero nosotros le conocemos y somos sus hijos. Ahora ustedes. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Amén. Nosotros, cuando al aceptar a Cristo en nuestro corazón, comenzamos un proceso de transformación, ¿sabía usted? Cuando usted recibe a Cristo, comienza un proceso de transformación. Y ese proceso va a culminar cuando este cuerpo quede así y nuestro interior vaya a la presencia de Dios. Amén. Así lo dice la palabra. Juan se maravilla, el apóstol Juan, quien escribió este libro, de cómo el amor de Dios transforma a los creyentes. Es una experiencia que el mundo no puede comprender. El hecho de ser transformados a la semejanza de Cristo motiva a los cristianos a vivir haciendo lo bueno, lo correcto. Amén. Porque Cristo ya no es un Cristo lejano, sino un Cristo que está dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. El cristiano, cuando acepta a Cristo en su corazón, pasa a ser templo del Espíritu de Dios. Entonces, el reino de Dios, ¿qué es? Es el gobierno de Dios en tu vida, en todo lo que compete a tu vida, tu familia, tu hogar. Dice la palabra del Señor que nosotros somos peregrinos y extranjeros, que ya no somos de este mundo, sino que le pertenecemos a Dios. Amén. El día que partamos de este mundo, vamos a ver el reino de Dios, vamos a ver al Rey sentado en su trono, vamos a ver al Creador y vamos a adorarle, y a todos los creyentes que antes, que hoy y que serán. Estaremos todos reunidos en el reino de Dios. ¡Qué maravilloso es! Pero hay una verdad. En Lucas 17, 20, 21, versión NTV. ¿Cuándo se empieza a manifestar el reino de Dios? Lucas 17, 20, 21. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús:
¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Ellos esperaban que viniese un reino físico, que viniese el rey a salvarlo de los romanos. Pero Jesús les habla de algo superior, algo eterno. Amén. Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Por qué Jesús le dijo que el reino de Dios ya estaba allí, en medio de él? Por él. Porque el rey de ese reino es Jesús. Jesús al resucitar, Dios le dio el título de ser llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. En la cruz Él tenía una corona de espinas, pero al resucitar, Dios Padre le coronó con una corona maravillosa. Amén. Lleno de esplendor, entregándole todo dominio, potestad a Él. Entonces ya el reino de Dios estaba manifiesto con los discípulos, ¿cuánto más está hoy con nosotros? Ya hemos comenzado a vivir esa vida eterna, hemos comenzado a vivir el reino de Dios, porque la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Jesús está con nosotros. Jesús dijo, yo estaré con vosotros, le dijo a sus discípulos, todos los días de vuestra vida, hasta el fin del mundo. O sea, Dios prometió algo, su presencia para con nosotros. Así que usted ya no camina solo. Si usted ha aceptado a Cristo, ya no camina solo. Ya cuando usted alaba y conversa con Dios es porque realmente está alabando a Dios y está hablando con Dios. Eso es real, no es visible, el mundo no lo entiende, las personas que no conocen a Dios no lo entienden, pero usted conoce porque conoce a Dios. Amén. Porque no tan solo es hablarle, sino también es escucharle. Y eso va en la búsqueda de cada uno. ¿Más de alguna vez ha escuchado hablar a un cristiano decir, oye, ayer el Señor me dijo esto? Es porque es real. Porque cuesta entenderlo. Pero hay que vivirlo. Es como un bebé, es como Santino. El cristiano que nace de nuevo, nace en un nuevo nacimiento. Poquito a poquito va creciendo. Se va nutriendo de la palabra de Dios. Y esa es la leche espiritual que nuestro interior necesita. Está alimentando su ser interior y va a ir creciendo en fe. Va creciendo en poder también. ¿Poder para qué? Para enfrentar todo lo malo. Para deshacer en el nombre de Jesús toda obra de maldad que venga contra usted, que venga contra su familia, que venga contra su vecindario, que venga contra su nación. ¿Por qué no? Porque el que lucha no es usted, no es la iglesia, es Dios, que es dueño y señor de la iglesia. ¿Le da un aplauso al Señor por eso? Amén. El que viene contra la iglesia, viene contra él, porque él lucha por la iglesia. ¿Cuánto más por un pequeñito? Mateo 19, 13 al 15, versión NTV. Mateo 19, 13 al 15. Cierto día, algunos padres llevaron a sus hijos a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de los cielos pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. ¿Cuesta ser como niño? Cuesta. Cuesta. Antes de comenzar la predicación les dije algo. Siéntase como familia. Y es verdad, a veces entramos, y es lógico, es una actitud de quizás qué va a pasar, tanto para los que están acá como para la visita, pero cuesta soltarse. Y los niños no son así. Un niño no se siente visita, llega y corre. Empieza a buscar, a recorrer todo. Tengamos esa actitud. No se pongan todos a correr, sí, pues, pero no. A desordenarse, no me refiero a eso.
es la actitud de humildad. Amén. A eso se refiere Jesús, de la humildad, de obediencia también. Mateo 18, del 1 al 6. Por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelve tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino de los cielos. Se vuelva tan humilde. La humildad es importante. ¿Sabe por qué? La Biblia lo dice. Porque Dios está cercano a aquel que es humilde. Más al altivo, al arrogante, al soberbio. Aquel que incluso dice que la palabra de Dios que dice no hay Dios. A él Dios lo tiene de lejos. Más al humilde lo tiene cerca. Atento a sus necesidades. Atento a su ayuda. Este niño humilde, puede tener 70 años el niño, 60, pero ante los ojos de Dios nunca va a dejar de ser niño. Así como el apóstol Juan cuando hablaba a la iglesia, le decía, hijitos míos, ¿cierto? A mí me pasa, a mi esposa también nos pasa cuando hablamos de nuestras niñas, de nuestros niños. Ante los ojos de Dios, nosotros, teniendo la edad que tenemos, aún somos niños delante de Él. Y Él quiere que seamos humildes como los niños. Qué hermoso, ¿no? Dios nos ayude a ello. Así que se vuelva tan humilde como este pequeño es más importante del reino de los cielos. Hay más lectura, parece. A ustedes ahora. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. ¿Una más? Pero si hacen, ojo con esto, es una advertencia a todos, pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Así que cuánta preocupación, y esto es una advertencia de poder cuidar a los niños, de poder protegerlos, y esto es para todos. Amén. Es para todos. O sea, los ojos del Señor están sobre todos los niños para que los cuidemos, para que los tratemos bien. Dios nos ayude a eso. El reino de Dios en la Biblia se presenta en la persona de Jesús, donde Él es la perla de gran precio, escondido del mundo, donde son pocos los que lo encuentran y son capaces de dejar todo por tenerlo a Él. Jesús es lo más valioso que podemos tener en nuestra vida. El joven rico en Lucas 18:30, no lo vamos a poner. Había un joven rico que tuvo un encuentro con Jesús y él sentía que todo lo que había hecho en su vida estaba bien. Pero Jesús, que conoce el corazón y conoce nuestra vida sin que nadie nos diga nada a Él lo conoce todo. Él no necesita que nadie le cuente. Él nos conoce porque Él es Dios. Le pidió, bueno, si tú sientes que tú eres justo, que tienes el reino de Dios ganado, da todo lo que tienes a los pobres y sígueme. Y el joven rico, pero es mucho lo que tengo, desistió y se volvió triste. Se fue. O sea, él fue incapaz, tristemente, y quizá humanamente ninguno lo haría,
pero le tocó que fue donde Jesús. Y Jesús le dijo la verdad. ¿Dónde estaba el corazón de ese joven? En el dinero. Hubiese estado en Jesús, lo hubiera entregado. Pero como su corazón, su prioridad, el primer lugar de su corazón estaba en el dinero, no fue capaz de seguir a Jesús. No ha sido otro hombre rico, un hombre más maduro, un hombre pequeño llamado Zaqueo, que era publicano, un hombre pecador, un hombre que, según para los judíos, era un traidor porque era servidor de los romanos. Este había escuchado hablar de Jesús. Y dice la palabra del Señor que Zaqueo era tanta la necesidad de poder ver a Jesús, y Jesús venía, se acercaba, pero venía rodeado de una gran multitud. Y él deseaba ver a Jesús. Y como era pequeño, y a pesar de que era un hombre rico, de un estatus, él corrió y se subió a un árbol, así como un niño, porque él quería ver a Jesús. Quizá dentro de sí dijo, pucha, yo no merezco que Él me mire. Quizá no merezco que Él me hable. Pero siento la necesidad de quizá poder solamente verlo. Soy un hombre pecador. Soy un hombre que se ha hecho rico haciendo cosas malas. Por lo tanto, no creo que Él me mire. No creo que sea digno de que Él me hable. Y se subió tan solo a un árbol con el pensamiento de decir, tan solo quiero mirarlo. Quizá como muchas personas hoy, no vienen a los pies de Jesús porque se sienten indignas, porque su pecado está frente a ellas y no se perdonan ni ellas mismas, ni le creen que Dios les ama, ni le creen que puedan recibir el perdón de Dios. Pero dice la palabra de Dios que cuando la multitud iba pasando, y ahí Jesús en medio de esa multitud, pasando al lado de ese árbol, Jesús miró a Zaqueo. Y no tan solo que lo miró, sino que lo llamó. Zaqueo, hoy es necesario que yo entre en tu casa. O sea, Jesús no miró su pecado. Miró el esfuerzo y la humildad de ese hombre rico que como niño se subió a un árbol para mirarlo. Y Jesús tuvo compasión de él. Y entró y se hospedó en la casa de él. Y fue tan grande la alegría de Zaqueo que invitó a sus amigos, hombres tan pecadores como él, pero que Jesús estuvo ahí para perdonarlos y traer la salvación a ese hogar. Qué lindo el Señor, ¿no? Esa actitud es la que tenemos que tener, de buscar a Dios, de tener ese esfuerzo, ese ímpetu por buscar y mirar al Señor. Le voy a leer un poquito de la lectura. Lucas 19:15 en adelante dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, miró a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Usted ha recibido a Jesús en su corazón? ¿Ha traído gozo? Trae gozo recibir a Jesús en el corazón. Al ver esto, todos murmuraban. Las personas que conocían a Zaqueo murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Cómo este maestro, este Jesús, va a entrar en la casa de un hombre pecador? Pero la presencia de Jesús en la casa de Zaqueo provocó algo en él. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en verdad he defraudado a alguno, solo devuelvo cuadruplicado. Si he engañado a alguno, si he estafado a alguno, se lo voy a devolver 4 veces. Eso es lo que provoca Jesús en el corazón del hombre. Lo que provocó en Zaqueo, lo que provocó en mi vida, lo que provocó en Jaime, lo que provocó en Pablo, lo que provocó en Matías, en Silvana, en cada uno de los que ha venido Jesús. Eso provoca un cambio, una transformación. Amén. Y por eso estamos aquí, alabando y bendiciendo el nombre de aquel que nos transforma, que nos ha amado
que nos ama, que no ha mirado nuestro pecado como no miró el pecado de Zaqueo. Solamente ve nuestra necesidad. Amén. Pónganse en pie, por favor. Dios nos llama para enrostrarte el pecado, para decirte, oh, tú has hecho esto, esto, esto. No. Él te ha llamado para decirte que te ama y que hoy es necesario que lo dejes entrar en tu vida. Amén. Que uno puede estar 10, 20, 30, 40, 50 años trabajando, buscando hacer tesoros, tener propiedades, pero lo más valioso no es lo visible, sino es Jesús. Él debe ser la prioridad. Él debe ocupar el trono de nuestra familia, de nuestro hogar. Él debe hacer de cada hogar casa de Dios y puerta del cielo. Y debe ser la vida de un cristiano, casa de Dios y puerta del cielo, que en medio de este mundo que es lleno de guerra, de conflictos, haya un lugar, un sitio donde esté establecido el reino de Dios, donde la presencia de Dios descienda y suba continuamente, donde Él atienda las oraciones que se elevan allí, donde Él escuche tu oración, tu adoración, donde escuche tus cantos a Él, donde Él escuche tu aflicción, tu dolor, tu angustia, tus penas y también tus alegrías. Él es experto en cambiar el lamento en gozo, en alegría. Amén. Cierra sus ojos. Padre, te damos gracias, Dios, por esta palabra. Te damos gracias, Señor amado, porque tú has tenido amor y compasión de nuestras vidas. Porque tú no nos llamaste, Señor, a que nos sentásemos, Señor, allí, en el asiento donde se sientan los culpables, sino en aquel asiento donde se sientan los amados tuyos. Aquellos, Señor, que tú tienes un lugar especial para llamarlos tus hijos, para sacarlos de la miseria y traerlos a un lugar de honor, a un lugar de privilegio, donde no se llega por mérito humano, donde no se llega por las obras humanas, donde no se llega ni por el oro ni por dinero que se tenga, sino por medio de la fe en Jesucristo y en su obra redentora. Gracias, Señor amado, por tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu la selle en nuestro corazón y en nuestra mente. Que sea, Señor, una palabra que produzca cambios en nosotros, que aumente la fe en nuestras vidas y que provoque, Señor amado, que nuestros hogares, que nuestras vidas sean, Señor, oh Dios, agradables a ti para tu gloria. Y que podamos ser la luz que tú quieres que seamos en medio de un mundo de oscuridad, en un mundo de desorden y de caos. Tu reino sea manifiesto en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por cada visita, desde el más pequeñito, Señor, hasta el mayor. Te pedimos que tu bendición descienda a ellos, que tu presencia, Señor, no se aparte de ellos ni de sus hogares. Que tú, Señor, tome las peticiones, Señor, y sus necesidades, que están quizás muy escondidas en sus corazones, pero que tú las conoces. Señor amado, en el nombre de Jesús los bendecimos como iglesia, como cuerpo de Cristo los bendecimos. Y bendecimos, Señor, tu palabra que hemos recibido en esta hora. Gracias, Señor. Y el fruto de ella, Padre, sea solamente para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un gran amén al Señor. Amén. Y ahora el aplauso.